¿Les parece si vamos, porque tengo invitados hoy, enseguida está Claudio Lozano para hablar de un Macri imputado respecto de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y voy a saludar a Liliana Schwint, diputada del Frente Renovador. ¿Cómo va, diputada? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir. Gracias bueno, a usted. tenemos aquí, dimos un panorama bastante amplio de lo que nos está pasando, ¿no? El ministro Duhovne tratando de acordar con el Fondo Monetario Internacional y adelantar el dinero que la Argentina necesita, y la política entre acordamos con gobernadores, el presupuesto, gobernadores que sí, gobernadores que no. Lo que pasa es que el problema en el que se ha metido el gobierno, Rosario, es político. Este es un problema político y lo originó la política. Acá, antes que nada, hay impericia en el gobierno. Y si uno mira el discurso que hizo Macri el lunes, él no se hizo cargo de nada, culpó, todo puso afuera las culpas y retoma algo que yo... Te hablo de mis temas y de lo que yo conozco. Yo fui la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Él trae a precios cuidados. A mí me gustaría hablar de este tema porque vos estabas hablando recién cuando empezamos de hablarle a los que más necesitan. Él le habla a los mercados. Entonces mencionó como para mencionar o hablarle a la señora que nos está escuchando ahora y está haciendo un esfuerzo tremendo para ver qué va a cocinar. Él habló de precios cuidados, que había que... Precios cuidados es un programa que ellos criticaron permanentemente cuando se sentaban dos bancas separaditas de las mías, Sturzenegger, Gladys González, Laurita Alonso, criticaban precios cuidados y ponían el grito en el cielo por el tema de que era un programa que mejor resolvieran la inflación. Aquí que cuando ellos asumen hace 3 años, de la herencia recibida, eligen precios cuidados y siguen con precios cuidados. Pero ¿sabes con qué gravedad? Con la gravedad que yo invitaría a que alguien te llame y te diga si encuentra precios cuidados. La gente necesita terriblemente hoy precios cuidados. Se van a reunir recién el viernes. Estamos en una situación donde no hay precio. Exacto, porque los precios cuidados de última son una referencia para todo el mundo esto. Y hacen también que haya un control de esto. ¿Qué pasaba con el programa que creó Kicillof y que ellos criticaban? Ese programa por lo menos tenía un control. Yo quisiera saber, ahora que han cambiado porque lo sacaron a Brown, pusieron al que seguía de Brown, el viernes se van a reunir con los empresarios, vamos a ver. Yo quisiera saber cómo, de qué forma van a controlar, porque este programa exige control. Y le pido al gobierno que por favor se ponga verdaderamente en serio con este problema, porque la gente reclama precios cuidados. En la calle la gente lo reclama, lo pide, y van a las góndolas y no está precios cuidados. Después no hablemos del tema tarifario, Rosario, que han hecho un verdadero desastre, han sido como elefantes en un bazar con esto. Y nosotros desde el Frente Renovador, mirá, Sergio Massa le mandó una carta al presidente Mauricio Macri de que volviera para atrás con esto, que barajaran y dieran de nuevo. Hubo amparos. No tienen forma de pagarlo la gente. Ahora le van a empezar a llegar nuevamente las tarifas. 12.000 pesos, 15.000 pesos, ya en el interior. Bueno, pero si el problema, sí, diputada, es la política. Sí. ¿Qué respuesta le da la política a la gente? No, la política no le está dando la respuesta porque el gobierno está encerrado. Hoy ha habido una reunión ayer con los gobernadores. La oposición se ha unido en esto, le han reclamado una reunión, están esperando esa reunión, pero siempre es un poco bastante tarde, Rosario, para esto. Esta cuestión debería haberlo hecho antes, porque ellos dicen, ay, nosotros somos el gobierno del diálogo. El diálogo es una mentira. Nunca hubo diálogo. No hubo diálogo cuando hicieron el tarifazo. Ni le hicieron caso a sus propios gobernadores, porque quiero recordar que Cornejo, que es gobernador de Mendoza, fue este año, cuando recién empezó otra vez nuevamente el problema de las tarifas, que él lo sufre en las economías regionales y ellos no las cuidaron para nada. Ahora, el presidente dice que el problema es que él no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces, bueno, le sacan leyes también con que le complican la gestión de gobierno. Pero es que, a ver, la oposición le ha ayudado con esto. Si ellos hubieran vuelto atrás con el tema tarifario y hubieran dado de nuevo, otro sería el cantar, porque por lo menos hay plata en el bolsillo de la gente. La gente se está endeudando hoy día para pagar. Primero, bueno, que te ponen las tarifas vienen en cuotas. La solución que le dieron, las cuotas. ¿Sabés para quién es la solución? Mentira que es para la gente. La gente se endeuda para pagar. ¿Sabés para quién es la solución? Para las distribuidoras. Porque yo fui a las audiencias públicas y vi cuando las distribuidoras pidieron desesperadamente, las distribuidoras de gas, que se fuera al sistema de cuotas, porque ellos aseguran el cobro de esta forma, Rosario, porque si no,
tienen que ir a los cortes, es un problema, la gente no lo puede pagar. Dentro de todo con las cuotas, la gente le alivia. Esto lo han hecho incluso el año pasado en la campaña. Diputada, ¿cómo evalúan ustedes, digamos, estamos en días complejos, muy difíciles, con un dólar disparado, tasas altas, el presidente admite que va a aumentar la pobreza, que está débil la cadena de pagos, y esto complica a todo el mundo, y entonces la economía cotidiana no se motoriza, más bien se paraliza. Se paraliza, exacto. El ministro dijo estamos en recesión. Tampoco nos pueden decir cuánto tiempo dura esto, porque algunos primero se animaban a hablar del año que viene, principios del año que viene, y ahora estamos finales del primer trimestre, algunos dicen junio, como dijo la doctora Carrió, y estamos en un año electoral. No, a la doctora Carrió no se le puede creer nada, porque para empezar ella cuando sale a hacer siempre sus anuncios rimbombantes, dijo que el dólar, quédense tranquilos que yo a mi electorado no le miento, quedan 23 pesos. Sí. Miren cómo está hoy. Entonces, lo que diga Carrió, ya a esta altura de esta historia hay que tenerlo así, dejarlo pasar porque no se le puede creer ni una palabra. Dejarlo pasar, yo digo algo, No, sí, ya sé. Es la principal aliada del gobierno. No solo la principal aliada, es quien tira nafta al fuego, es quien hace todo, aprieta, una extorsionadora serial, vive apretando al presidente por tweet, porque ella comunica por Twitter, todo el tiempo, vive desprestigiando incluso a la política. Pero uno podría preguntarse por qué el presidente acepta eso. Porque el presidente, porque ¿sabés qué pasa? Esta gente vino a destruir la política, en definitiva. Ellos vinieron a decir que eran parte de otra cosa, que ellos venían de la actividad privada, que venían a poner el hombro por el país, por poco que eran casi héroes de la patria y que le íbamos a tener que ponerles todos aquí en la avenida algún monumento a alguno de ellos. Esto vinieron a hacer y todos los que estábamos en la política éramos casi lacras, prácticamente. Y está visto que los problemas son políticos y la única forma de resolver los problemas es la política. Él tiene que sentarse, llamar a un Consejo Económico Social, llamar a todos, a las iglesias, a los sindicatos y estar agradecido. Ahí le agrego algo, un dato que todos conocemos, porque yo se lo he preguntado al jefe de gabinete, a Marcos Peña. Marcos Peña dice que esa es una herramienta que atrasa, no cree en eso como solución. Pero no quiero ir a Casa de Gobierno porque tengo una información de último momento. Roberto Di Sandro. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Bueno, precisamente lo que están conversando ustedes sobre precios cuidados, en Olivos el presidente está reunido con empresarios que se dedican a la venta de distintas mercaderías para ampliar esa estructura de precios cuidados. Va a haber una información más tarde o mañana acerca de cómo van a ser los nuevos emprendimientos que se hagan sobre este tema que estamos conversando y que ustedes están analizando en este momento. Y te quiero señalar también que el próximo martes se va a confirmar lo que anticipamos en la franja, Rosario. Se reúne el presidente en Olivos con todos los gobernadores. Punto final, seguí con el diálogo. Gracias, Roberto. Siempre nos tiene actualizados minuto a minuto con lo que está pasando en la Casa Rosada. Reunión del presidente, en definitiva, para analizar precios cuidados, lo que estábamos hablando con la diputada. Y se confirma, fue primicia también de Crónica y de Roberto Di Sandro, la reunión con los gobernadores. No es poco importante porque el gobierno necesita un presupuesto, pero viene un presupuesto ajustado. Bueno, ese es el problema. ¿Dónde va a recortar? Mirá, ya sacaron el Ministerio de Trabajo, sacaron el Ministerio de Salud. En educación y en ciencia y tecnología vienen haciendo recortes. ¿Dónde piensa recortar? En la política, por lo visto, no va a recortar. Siguen con los despilfarros. Entonces, estas cuestiones seguramente van a discutir los gobernadores porque están preocupados, vuelvo a repetir, por sus economías regionales. Permitime, Liliana, que le preguntemos a Sofía, que maneja muy buena información de la Casa Rosada, para refrescar este tema, el de los gobernadores, porque los gobernadores han hecho una serie de peticiones. No están para nada contentos con que les ajusten nada el fondo sojero, el recorte del 30%. Luciano nos adelantaba que acá es contundente, el gobierno no da un paso atrás. Claro, el gobierno con el fondo sojero en particular no da un paso atrás. Sí se comprometió Frigerio a revisar, dice, los ingresos que tiene el Estado, no solo los gastos, y ampliar la base tributaria. Esto es lo que está diciendo por ahora la Rosada. En cuanto a la reunión de los gobernadores para la próxima semana,
Es cierto que era un pedido de Mansur y Rodríguez Saque cuando salieron del CFI de la reunión con Massa, dijeron nosotros queremos que nos convoque el presidente porque no tenemos idea del borrador del presupuesto. No quieren hablar con ningún ministro ellos, claro, quieren escuchar a Mauricio Macri. La idea de Frigerio es que mañana, se pasó un cuarto intermedio, ¿no? Mañana se retoma la negociación con los ministros de Economía provinciales de la oposición y si se cierra lo técnico, así dicen ellos, que ellos dicen que está muy encaminado, la semana próxima la idea sería que Macri se junte con los gobernadores, también con Frigerio, con Dujovne y con Peña y se saquen una foto que en este contexto a la Rosada le resultaría muy importante, ¿no? Como una señal hacia el FMI. Claro, recordemos que los presupuestos se envían el 15 de septiembre, así que estamos ahí sobre la fecha. Claro, ya tiene muy pocos días y la idea de Macri es cerrar esto en un trámite express. Esa al menos es Lo quieren aprobado para noviembre, ¿verdad? Lo quieren aprobado para noviembre. Lo quieren presentar en diputados, como decías, el 14 hasta el 15 pueden de septiembre de este mes. Y para fin de mes la idea sería que esté aprobado en diputados y que salga rápido en el Congreso. No quiere estirarlo hasta diciembre, quiere tener un presupuesto cerrado también como signo de austeridad hacia el fondo. Bueno, veremos qué pasa con esto. Estamos hablando de los precios, de los presupuestos y Fernando Moreno, nuestro compañero, está haciendo una recorrida. Nos viene bien porque estamos acá hablando con la diputada respecto de cómo están los precios. Fernando, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rocío? Bien, exactamente. Estamos ahora, mira, en la feria que va en minutitos nada más, ya está por cerrar, ya están levantando campamento. Bueno, estamos en la parte de la panadería de la feria. Está Gladys con nosotros, vos perdón, Doris, te cambié el nombre, Doris. Bueno, vendiste mucho por lo que vimos, porque además estás con los canastos casi vacíos, ¿no? La verdad vendí bastante cosas porque tenemos buenos productos, buenos precios, tenemos precios cuidados, tenemos el pan francés y muchas cosas dulces también. ¿Qué precios? A ver, Fernando, contanos algunos. Sí, ella te lo va a contar mejor los precios. Bueno. ¿No es cierto, Doris? Sí, cómo no. Acá estamos con el precio concertado de los panes. El pan francés está a 42. Tenemos el budín, tenemos a 25 pesos, el de 200 gramos. El pan rallado tenemos 40 pesos. El kilo. También tenemos otros productos que, por ejemplo, son los bagels, trenza. También tenemos panes judíos, europeos, los plézales. Son muy ricos, es muy recomendable para que vengan a comprar, así que tenemos buenos productos. ¿Y cómo lográs tener esos buenos precios, Doris? Y justamente los dueños son los que nos dicen justamente los precios. No podemos subir tampoco mucho, más que nada, sabemos que está todo subiendo, pero tratamos de mantener los precios que están, por ejemplo, hay varias cosas que salen 15 pesos, que son pancitos, y tanto como el pebete, el fidacetón, pero tenemos mucha variedad. Y bueno, entonces lo que estás sugiriendo y le decimos a la gente, como dijo el presidente del momento, hay que caminar para encontrar algún precio, porque la verdad estos precios que vos decís en otros barrios no están. No, eso sí es verdad. Bueno, por eso en la feria justamente tenemos este rubro panadería, otros más. Y bueno, así como va variando los precios, también va variando las cosas ricas que tenemos. Así que igual es recomendable que vengan. No, sin duda. Que vengan, que se acerquen. ¿Cómo? No, sin duda, claro, que la gente vaya y consiga este precio. De hecho, has vendido todo. Así que nos alegra. Hoy sí, la verdad que estamos muy contentos porque ya tenemos clientela, la gente ya, por ahí yo cuando vengo con las cosas, me dicen dónde, ya saben qué es lo que tengo. Así Buenísimo. que ya saben qué comprar, me vienen, me das esto, me das lo otro, y ya vienen con justamente el dinero exacto porque saben cuánto es. Muy bien. Estamos muy contentos. Muy bien. Y decime, tuviste que, vos decías, trato de no aumentar mucho, pero en los últimos tiempos sabemos que el precio de la harina se ha disparado. Sí, lo sabemos, justamente por eso estamos tratando de a poquito y por ahí si hay algún precio que se sube, se subirá por ahí 5 pesos, no más de eso. Tratamos de que los clientes estén conformes, que les guste, claro, y que sigan viniendo. La idea es que sigan viniendo y que podamos vender y que les gustan las cosas. Gracias, Doris, muy amable. Fernando, muchas gracias por traernos esto que está pasando en el barrio de Constitución. Bueno, hay lugares donde se pueden mantener los precios. Sí, bueno, pero lo que pasa es que esto no es todo el país, es una feria, hay que tener en cuenta también eso, es una feria porque ya varía cuando es un almacenero, varía el proveedor que tiene. Así es. Bueno, la composición del precio tiene hasta que llega a la góndola tiene muchas cosas. Por lo tanto, esto al ser en una feria ya tiene otro costo, obviamente. Pero
ojalá este precio estuviera en otros lados y la realidad fuera esta, que esta persona tiene, pero uno camina, yo soy de una ciudad del interior bonaerense. Sí. El comercio está resentido. ¿De dónde, diputada? Olavarría. Olavarría. Y acá hay un vecino que está viniendo a tu programa, que es el intendente de... Claro. El vecino mío que viene por el Fondo Sojero. Sí. Y entonces también él podrá decirte esto que pasa. El comercio se resiente mucho. Primero porque nosotros ya las tarifas eran caras en el interior bonaerense, porque nosotros no igual que en el interior del país, en Mendoza, en Córdoba, no era como la ciudad de Buenos Aires, como dicen ellos que acá pagaban poco. Sí, acá pagaban poco, acá podían pagar más, pero nosotros no podíamos tener un aumento como el que tuvimos porque el resto del país no estaba en las mismas condiciones. Entonces ellos, la impericia, cuando hicieron el tarifazo, no tuvieron en cuenta el país en el que estaban, ni tuvieron en cuenta que toda la Argentina era diferente, ni siquiera el promedio de salarios para un sendero de aumentos como el que ellos habían establecido. Bueno, pero el argumento del gobierno, yo me pongo un poquito en la voz del diablo para poder entender, era en Buenos Aires no podían seguir pagando 50 pesos de la luz cuando en el interior se pagaba muchísimo más, o con el combustible, ¿no? El combustible, esto que dice mi compañero Ignacio de Mendiguren, que está dolarizado, ¿a vos te parece normal? La nafta no es normal. La nafta esté una persona, cualquiera de los chicos que acá está trabajando, todos cobremos en pesos y tengas que ir a comprar la nafta en dólares. El precio del gas, el boca de pozo dolarizado, el problema grave que van a tener ahora, ya lo están teniendo. ¿Por qué? Porque las distribuidoras cobran en pesos y tienen que pagar en dólares. Claro. Bueno, entonces este lío, este desaguisado, lo hicieron ellos. No es que heredaron esto. No es que heredaron esto. Bueno, no, sí. El presidente dice que estamos en una tormenta y pero Turquía, Brasil, China, Estados Unidos. Sí, bueno, pero acá no se trata de hacer metáforas climáticas. Acá se trata de pensar que nos está gobernando la ciudad de Buenos Aires, porque ellos piensan que el país era la ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto impresionante, con problemas casi que no... El país es otra cosa. Creo que que tienen que ya, con 3 años de aprender, no se puede aprender a volar o a pilotear un avión con el pasaje encima. Primero se hace un curso. ¿Qué lo está haciendo? ¿El curso de presidente con todos nosotros arriba? ¿Y viendo el problema que estamos teniendo? Porque él tiene que estar, te vuelvo a repetir, agradecido de la oposición, no andar toreando como torean a la oposición, a los movimientos sociales, al sindicalismo. Sí. Porque es gracias al comportamiento de la oposición, de intendentes de la oposición, de legisladores de la oposición, de todos los movimientos sociales, hay contención a todas estas problemáticas. Le pido permiso a la diputada, me voy a ir al Bauen, que vienen recibiendo unas facturas astronómicas te lo de creo. luz, de sí, gas. Conozco el ¿Está allí Matías Rezano? ¿Matías? Ah, Marco Bustamante, está, perdón, Marco, disculpame. Rosario, no pasa nada, no pasa nada. Fíjate, lo importante aquí es esta factura, 5.737.000 pesos la factura del agua. Hace un mes te contábamos la problemática de la gente del Bauen. Así es. Y la cantidad y el monto que están pagando a todos los meses, ¿no? Y estamos con Horacio Lali. Hace un mes nos recibió este programa. Hablamos... Y en ese momento estaban a punto de reunirse con el gobierno nacional para ver de qué forma salir adelante. Claro, porque es impagable eso. Esas conversaciones, claro, es imposible. Esas conversaciones comenzaron, pero quedaron en nada y ahora nos reciben nuevamente. Y ahora que le cortaron la luz. El estancamiento que tenemos. Horacio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, tal cual, Horacio. nosotros hicimos un reclamo buscando algún tipo de respuesta, pero bueno, lamentablemente quienes deben interceder para que estas cosas no sucedan son los mismos que lo que ponen el precio, así que es ir contra nada. El Estado debería intervenir para ver de qué manera puede asistir en estos tipos de aumentos ante la empresa que te manda la facturación, pero si es el mismo Estado el que dice que tiene que cobrar eso y aún más, porque les tienen que cerrar no sé qué número, porque la verdad que ya no se sabe ni cuál es el número que le tiene que cerrar con todo esto de la disparada del dólar y todo este problema que está surgiendo, ¿no? A ver, ¿luz tienen? Ahí te está escuchando Horacio. Sí, Horacio, buenas noches. ¿Luz tienen todavía? Sí, nosotros tenemos...
Sí, luz tenemos. No, los servicios nosotros no nos han cortado todavía. Ajá. Nosotros lo que... porque algunos servicios estamos pagando, lo que se puede medianamente, estas cosas ya exorbitantes, exageradas, que no tienen golletes, ya no lo podemos afrontar. No, está claro, eso está claro. No tenemos las tarifas del hotel en dólares, nosotros no hacemos esas cosas, ni decimos... Entonces, bueno, en realidad, hablar del hotel es quedarse muy corto, ¿no? En realidad, lo que nos pasa a nosotros es lo que nos está pasando a millones y millones de argentinos. Usted sabe, Horacio, que acá nos acompaña la diputada Liliana Achuin. Quizás puede decirle algo a la diputada y está más cerquita de llegar a quien que usted quiere llegar, qué sé yo, se me ocurre, a ver. Y en realidad nosotros lo que pedimos a la oposición y a todo, ya te diría a la comunidad en general que tenemos que reaccionar, nosotros no podemos seguir permitiendo que esto nos metan la mano en el bolsillo, nos destruyan. Nosotros hicimos mucho sacrificio para poder llegar a tener el hotel, hasta habíamos conseguido una ley de expropiación, que el presidente comiendo sushi desde Villa La Angostura la vetó. Entonces acá hay una intención ya, digamos, de ir por todo. Lo único que sirve es lo que hace un determinado grupo económico y el resto de la sociedad que se muera, y esto no puede ser así. A ver, diputada, si le quiere decir algo a Horacio. Bueno, es que volvemos otra vez al mismo problema. El problema que está teniendo Horacio yo le conozco porque nosotros votamos la expropiación, como él dice, y sabemos el destino que tuvo, el trabajo que hicimos de expropiar. Sobre respecto a lo que él tiene, él primeramente debería ir a reclamar a ver si eso está bien. Es que ya fue a reclamar. A ver si está bien medido. Bueno, buscarle primero toda esa situación. Pero Horacio me parece que ya lo tiene hecho todo eso, ¿verdad? Ya fue el reclamo a... Sí, por supuesto. Sí, claro, sí. Acá lo que yo te estoy mostrando es una acumulación que surge de los últimos meses. No es una sola factura la que vino, obviamente. Pero la diputada que se quede tranquila, nosotros verificamos todo esto. Es más, son millones de argentinos los que tienen que reclamar, ir a reclamar, porque esto no es un caso aislado. Acá lo que está pasando a las pymes, a los clubes. Aquí en el hotel se está llevando adelante la multisectorial y están todos en la misma situación, estamos todas las empresas recuperadas. Hay algunas que, pero si manejás la cifra, Sanón de Gas tiene 120 millones de pesos, no sé cómo esos chicos cómo van a poder sobrevivir de esto. O sea, es una exageración lo que está pasando. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas lamentablemente, salvo honradas excepciones como la de ustedes, no se dan a conocer, ¿no? Gracias, Horacio, muy amable, ¿eh? La verdad que lo mínimo que podemos hacer es que se conozca el caso, a ver si se le encuentra alguna vuelta y los responsables pueden dar una solución. Muy amable, Marcos, muchas gracias por la entrevista. Bueno, es lo que le pasa a Gahwen, le pasa a muchos otros. Lo que pasa es que esto le pasa al residencial, vendría a ser al que consume en su domicilio, y peor le pasa a los comercios y a las pymes, porque para ellos sí, que cuando la Corte Suprema falló, para ellos no hubo topeo de nada. Siempre es mayor el impacto de la tarifa sobre las pymes y sobre los comercios. Es mucho más caro. Esta pobre gente es el mismo caso que tiene mucha gente, muchos otros que a nosotros nos han planteado y que lo sabemos cómo es, pero esto, mira, Rosario, esto es lo que volvemos otra vez. Han hecho un cuadro tarifario sin tener, y mirá lo desfachatados que son, que ayer hicieron una audiencia pública para volver a aumentarlo. Ahora, ¿por qué? Aumentos de gas. Porque ellos diciendo, porque cuando me tocó reunirme con Aranguren, él me dijo que ellos habían diseñado un cuadro tarifario de... La planilla Excel. Exactamente, la vi. 2 aumentos anuales para luz y para el gas. Y ahí, sin tener en cuenta nada. Si en Córdoba o en nada. Aranguren ya no. Bueno, sí, no importa, pero sigue lo que él diseñó. No es que este señor que vino, que sabe de vialidad, sabe de energía.
cumple lo que se hizo. Hicieron un lavado de cara, lo sacaron a Aranguren, Aranguren debe seguir digitando porque sigue lo que está Aranguren. Y peor, este señor está diciendo que fue a reclamar. Sí. ¿Vos sabés en manos de quién están los organismos de control? ¿En quién? Los organismos están en manos de todos los que salieron, de Metrogas, todos con las camisetas de las empresas. Hasta ayer estaban en las empresas y ahora pasaron a los organismos de control. Bueno, ¿A quién van a defender? Ahí es donde el Congreso, debiera hacer algo. No, que el Congreso yo lo hice. Porque cuando ellos llamaron para cambiar los organismos de control, la composición de los organismos, debían pasar por el Congreso. Como la ley tiene una trampa que es que si a los 60 días no se llama una bicameral, se caen. Diputada, si quiere le pido que se quede unos minutos más. Tengo otros diputados para charlar, temas también importantes. Si quiere intervenir, por supuesto lo puede hacer. Gracias. Un programa abierto es este. Pero los quiero saludar porque están aquí ya ubicados. Laura Alonso, diputada del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, y José Luis Ricardo, diputado Unión Cívica Radical San Luis, presidente de la Comisión de Educación. Muchísimas gracias por estar aquí con una novedad, ¿no? Porque en comisión se ha decidido incorporar a la educación sexual integral. Esto es muy importante. ¿Cómo cuesta hablar de este tema en la Argentina, ¿no? Porque todavía estamos entre los celestes y los verdes que se pelean, ¿no es cierto, diputado? Sí, no, esto no es celestes o verdes, sino es derecho a educarse en el término a los niños jóvenes, en el término de lo que ya es la ley 26150, y logramos un consenso muy importante entre las fuerzas políticas para hacer una reforma que las ineficacias en la implementación de esta ley se puedan hacer, o sea, que sea de implementación obligatoria en las escuelas. En las escuelas, en todos los niveles educativos, por supuesto con la progresividad. Pero por lo que yo sé hubo bronquita y alguna gente muy molesta. Me parece que sí fue cuestión de verdes y celestes, ¿o no? Sí, mirá, respecto a lo que vos decías, no es, como ratifico lo que decía acá mi colega, no es una novedad. Hay una ley vigente desde hace 12 años, en el año 2006, cuando se votaron un paquete de leyes educativas, cuando no era todavía una demanda, digamos, general de la sociedad, y cuando todavía este tema además estaba muy por debajo de la alfombra. Bueno, hubo un gobierno que tuvo el coraje de ponerlo arriba de la mesa y con las limitaciones del contexto y del momento y las resistencias que también tuvo en ese momento, digamos, por ciertos sectores de la sociedad, se logró votar una ley que hoy nosotros entendíamos... Pero ayer se escucharon cosas como que algunos de ustedes querían degenerar a los hijos, de determinadas familias. Acá es importante entender que los niños tienen derechos, esos derechos están consagrados en las convenciones internacionales, tienen garantía constitucional, y que vos sabés que la Argentina tiene 500% más embarazos de niñas adolescentes deseados que el resto de los países del mundo. El 80% de los alumnos del sistema educativo nunca escucharon en las aulas hablar de educación sexual integral. Si queremos una salud reproductiva, una procreación responsable, una sexualidad responsable y una salud reproductiva de mayor calidad, hay que educar. O sea, negar la educación a un niño es quitarle un derecho. Sí, por supuesto. No es un gusto que nos podemos dar. Yo siempre suelo decir que, como un ejemplo así muy crudo, que si una institución quiere enseñarle a los chicos que, digamos, los niños nacen de un repollo o la cigüeña, o los trae la cigüeña, esta ley no dice que no lo pueda hacer, pero no se le puede negar... ¿Hay gente que todavía puede decirle eso a un chico? No sé, pero si lo quisiera decir nadie se lo va a negar. Pero lo que no podemos negar como Estado es nuestra responsabilidad de enseñar en función del conocimiento científico, validado y... Yo quiero decir que los Reyes Magos son los padres, de forma laica. Si no podemos decir alguna cosa, ¿no? No, lo que sí... para no mentirles a los chicos. No, lo que sí creo que hay que rescatar es que después del largo y duro debate que tuvimos por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tuvo el final que tuvo, creo que eso nos permitió como sociedad poner arriba de la mesa un montón de temas, ¿no? Y creo que hubo un montón de posiciones muy disímiles a lo largo de ese debate, pero hubo uno que fue un consenso absolutamente... todos los que estaban a favor y en contra de que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo planteaban la necesidad de la educación sexual. Se instaló y se hizo un debate muy interesante. Y la verdad que lo que nosotros creemos que no es ni el mercado, ni esto hay que dejarlo librado a la cuna que nazca cada uno, sino que para que esto efectivamente sea un derecho tiene que estar el Estado. Pero un Estado que financie eso, ¿no? Que creo que es otro capítulo muy importante. Te quiero decir que se ha venido haciendo, tanto en el gobierno anterior como en este, y en particular el actual ministro de Educación, un trabajo muy intenso en tratar de que la ley sea eficaz.
que llegue a todas las provincias, porque hay una enorme heterogeneidad. Se está haciendo, es más, hay un trabajo de elaboración y de consensos federales muy importantes hechos en el Consejo Federal de Educación en los términos de lo que legisla esta ley. Así que no estamos a contramano, sino que estamos en la mano de la historia y de los derechos. Diputada, que estará de acuerdo, ¿no?, con todo esto. A ver. Estaba mirando. Estaba viendo. Sí. La encontré trabajando. Educación sexual integral. No, por supuesto que sí. Claro que estamos de acuerdo con eso, porque creo que deberían haberlo implementado hace mucho tiempo y llevarlo a cabo, y no se ha hecho, no se le pone presupuesto, no se hace como corresponde. Por lo tanto, bueno, las resistencias siempre son hablan conocidas. De lo Exacto. Mira, bueno, sí, pero hay un debate importante sobre los recursos, siempre son necesarios Exacto. para las buenas políticas, pero hay ejemplos que son muy gráficos. Hay provincias superavitarias, no me quiero meter en el debate económico, podría decir gracias a la acción y a los acuerdos de este gobierno, pero hay provincias superavitarias que no invierten en la formación de docentes para educación sexual integral. Hay instituciones ricas, muy ricas, que no quieren enseñar, o sea, que tienen los recursos, pero no quieren enseñar educación. No, pero hay un problema mucho más grave, perdón. Pero quiero decir, por supuesto, como dice la diputada, toda política importante, toda política de Estado tiene que estar sostenida por un financiamiento importante. Y bueno, si esto sirve para disparar esos debates, ese consenso, claro, mejor, porque creemos que es una buena inversión. No, me parece bien, pero una sola cosa solamente, Rosario, para tener en cuenta de lo que estamos hablando, porque queremos hablar de educación sexual desde las escuelas y ¿cuántos paros tenemos? Hay que mirar eso también. ¿Cuánto se atrasan las matrículas? ¿Cómo podés pretender? Están de paro los docentes en la provincia de Buenos Aires, están discutiendo las paritarias, todos los días tenemos un problema y eso también atrasa en estas cuestiones, porque después hay que cumplir con determinadas cuestiones que el docente no da abasto en todo esto. Y esto es problema de presupuesto más que nada. Claro. Yo quiero agregar respecto de lo que está planteando la diputada, que nosotros nos parece, la modificación sustancial que se hizo ayer, entre muchos matices que se debatieron y demás, tiene que ver con que esta ley deje de ser de adhesión. ¿Qué significa que sea de adhesión hasta que decida ahora? Cada provincia claro, si se dicta o no se dicta. Nosotros estamos proponiendo que sea de orden general, es decir, que sea obligatoria la educación sexual a lo largo y a lo ancho del país. Para que eso sea una realidad efectiva, nosotros lo que necesitamos es un Estado nacional fortalecido y con recursos, y que es exactamente lo que no está ocurriendo en este momento. Estamos en un momento donde el Estado nacional le transfiere a las provincias los problemas sin los recursos. Sin los recursos. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos diciendo... Lo que nosotros ¿Cómo estamos no, diputado? diciendo desde nuestra fuerza política... Salud, transporte, es que bla, bla, todo nosotros queremos mejorar esta herramienta. Nosotros consideramos, después de 12 años, que esta herramienta merece volver a ser debatida y mejorada, pero que esta discusión tiene que ir indudablemente de la mano de los recursos. Permítanme que, no quiero limitarme a la educación sexual, que es importante, por supuesto, sino que tenemos que hablar de educación en general, como decía la diputada, porque estamos en un momento muy difícil. Muy crítico. Muy complicado, los docentes universitarios, los docentes en general en la calle, de manera multitudinaria, pidiendo algo que el gobierno dice es legítimo, que es ganar más, porque la inflación nos devora los salarios. Ha sido reconocido. Pero con presupuestos que se achican, con una política de ajuste, no de crecimiento. Los invito a que ustedes me digan cómo salimos de esto. Bueno, mirá, primero reconociendo los problemas. El tema salarial, el tema de educación en general, sobre todo la educación superior, que es la que regula a través del presupuesto del Gobierno Nacional. Además, educación inicial, primaria y secundaria se hace en las provincias con los presupuestos provinciales. Provincias que hace 2 años estaban prácticamente todas fundidas, excepto San Luis o alguna más, y ahora en un silencioso proceso de orden de las cuentas públicas están con superávit, salieron de los déficits y hay 3 o 4 que tienen, todavía están en déficit. Eso es estructural para el futuro. Ahora, ¿cómo se hace? Reconocer el problema. El problema salarial se ha reconocido, lo han dicho los ministros, en una inflación proyectada más del 30%, no se puede poner un techo del 15%. El mismo presidente dijo, el 15% es un piso. Pero se sostuvo mucho tiempo el 15%. Pero, diputado, usted sabe que se sostuvo mentirosamente mucho tiempo el 15%. Los golpes especulativos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Hay que ver qué bancos pueden comprar $2 millones por día. No especulan los docentes, no especulan los trabajadores, los científicos. Los golpes económicos especulativos.
Y después vamos a ver de dónde vino el dinero. No vaya a ser que sea gran parte de los 35.000, 40.000, los 50.000 millones de dólares sacados ilegalmente del Estado y metidos en el sistema financiero. La devaluación no la quiere nadie, le afecta al que menos tiene, nos afecta a todo, pero mucho más a los más vulnerables. Por cierto, ningún gobierno quiere, no está en el plan de ningún gobierno la devaluación. Bueno, a ver, la diputada. Vos preguntabas recién cómo se sale esto. Yo creo que sin dudas no es con la fórmula del gobierno. Ya quedó clarísimo que no es por la vía del ajuste. Lo único que está proponiendo el gobierno en este momento es más y más ajuste. Nos enteramos este fin de semana, el sábado por la noche hicieron filtrar una información que lamentablemente se está confirmando en estas horas. ¿La inflación del 42%? No, y que prácticamente están recortando la mitad del Estado Nacional. Le están bajando la jerarquía institucional a áreas muy sensibles como la salud, como el trabajo, como la ciencia y la tecnología, que en realidad de lo único que da cuenta también es cuáles son las prioridades reales de este gobierno. Y están planteando una situación de ajuste de la cual la educación pública está siendo un blanco últimamente, digamos, muy privilegiado. Pero el ministro ha dicho que no está en peligro la educación pública. Mirá lo bueno de la democracia. Diego, la marcha del otro día no dio cuenta de eso. Lo bueno de esta democracia es que hemos construido un dictamen sobre políticas de Estado como la educación en acuerdo. Y en otras cosas estamos absolutamente de acuerdo. Y tenemos que ser francos. ¿Por qué? Porque este Estado nacional macrocefálico, ineficaz, con una cantidad de corrupción fenomenal, única en la historia, es el Estado fundamentalmente que se construyó, no voy a dar nombre, pero por lo menos en los gobiernos anteriores. Entonces, ese Estado que le engañaba a los más vulnerables, decía, nosotros si gastamos más de lo que tenemos, no pasa nada. No, sí pasa. Ahora, se diputado, termina pagando con devaluación. La corrupción siempre es algo que hay que combatir y que hay que juzgar, porque eso me parece absolutamente correcto. Yo le pregunto, en el marco de esta austeridad que tenemos... Pero es la primera vez en la historia. No, está claro. Y de este problema que tenemos, explíqueme por qué el gobierno nacional le perdona a Pérez Companc, a Molinos, una multa de 70 millones de dólares. Ese es ¿No le parece raro eso? No, lo que me parece raro es que el gobierno que ha permitido que la corrupción estructural más grande del sistema político y económico de la Argentina salga a la superficie, se lo cuestione en su vocación de investigar. Habrá que investigar. Y habrá que denunciar si hay alguna cosa. Y el presidente va a ser el primero que lo abra. Bueno, tengo que cerrar. Pero de los 35.000 millones de dólares que estamos buscando para ver cómo balanceamos el Estado, gran parte se fue en corrupción. No es el único problema en Argentina. Gran parte se va con la fuga de capitales. Mirá, le digo la verdad, gran parte se va con la fuga de capitales. No es el único problema. Y con los funcionarios que tienen la plata afuera. Pero de la fuga de capitales hablamos siempre, pero de la corrupción hace mucho que no hablamos. Ahí voy a diputar y tengo que cerrar esta mesa, lamentablemente. No, lo que se puso linda ahora. Sí, se puso muy interesante. No le pertenece a ningún partido la corrupción, ¿eh? No lo estoy diciendo en relación a un partido. Ni a un partido ni a un país. No. Lo primero que tengo que decir es que, por supuesto, condeno y repudio todo acto de corrupción y creo que tiene que ser investigado. Lo que no puede suceder es que cada vez que empezamos a discutir sobre la realidad concreta de la gente, sobre lo que le pasa a la gente cotidianamente y cuáles son los sufrimientos y padecimientos producto de las políticas de ajuste que está llevando adelante este gobierno, aparezca la discusión de la corrupción por encima de todo. Nadie niega que es absolutamente necesario enfrentar la corrupción. No neguemos tampoco cuáles son las consecuencias de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri y de Vidal en la provincia que a mí me toca representar. Pero uno que no habíamos tratado es que de los 35.000 millones de dólares que necesitamos para hacer todo el esfuerzo de salir de este déficit, es la mitad de lo que vemos que se llevaron. No es menor. Lo que yo también quiero... Y eso no pasó antes. Entonces, no es que discutimos la política en Suiza, o la corrupción está en Suiza y nosotros discutimos la política en Argentina. No, la corrupción estaba en Argentina. Usted habla en pasado, ¿usted cree que no hay más corrupción? Yo me pregunto si no es corrupción. Sí. No hay más corrupción. Va a haber que trabajar años contra otros gobiernos. Porque corrupción es muchas cosas, no solamente revolear bolsos por un monasterio. Y me pregunto si no es corrupción intentar autocondonarte una deuda con el Correo Argentino. Y sí, es corrupción. Si lo es para la justicia, porque yo no me pongo en juez, si lo es, tiene que ser investigado y condenado. Le doy un segundo para terminar. Quiero retomar porque él dice que cómo salimos de esto, qué se hace. Sí. Primero reconociendo el problema, dice, sí, lógico, claro, reconociendo todos los errores que cometieron. Y los errores. Bueno, por supuesto, pero no digan más de las culpas de Anti, de quién hizo la corrida. Si quieren saber quién hizo la corrida, saben muy bien inmediatamente quién hizo las corridas. No estoy hablando de las culpas de antes, estoy hablando de la corrupción, que no es ninguna
una culpa. No, las culpas de ahora son la impericia que tuvieron a la hora de diseñar las políticas que han hecho. Por favor, abrieron la importación, destruyen la industria nacional, hicieron el tarifazo, dicen que tiene que hacer recorte a la gente y siguió despilfarrando el gobierno. Todos los cargos de Peter Robledo gastando a mano llena, la otra de la de los trolls que les dijo, se los escribió Bonelli, por favor, el domingo, ha habido errores, 200 millones de pesos gastan en los trolls, por favor. Ha habido errores y muchos. ¿Lo van a recortar? Ha habido errores y muchos, pero es el primer gobierno que ante una crisis, en vez de salir a regalar lo que es de otro, plata falsa. No, yo no me hago cargo porque yo no tengo ni 5 minutos de kirchnerista. No me hago cargo de nada de eso porque no estuve en el gobierno anterior. No te lo digo, kirchnerista. Bueno, no, pero lo aclaro. Pero sí hay compañeros tuyos que estuvieron muy cerca de la responsabilidad del gobierno. Y no quiero dar nombre de partido. No des nombre, porque ¿sabés qué pasa? Los compañeros míos que vos decís que estuvieron cerca, se fue y se presentó a elecciones y ganamos las elecciones en el 2013. Entonces no vengan con cosas. Y no tiene, hay 8, 10, 14, 20 cuadernos y no figura en ninguno. Sergio Massa no figura en ninguna parte y no tiene una sola causa de corrupción. Vamos a dejar, Entonces, vamos a dejar que el pueblo juzgue en las urnas. Siempre tiran como que vamos a dejar y que el dejan pueblo así. ¿Hubo errores? Sí hubo errores. ¿Hubo errores? Sí hubo errores. Pero es el primer gobierno que ante una crisis, en vez de apelar a hacer andar la maquinita falsa, ajusta el gobierno, primero sus ministerios, hace una reforma racional, porque voy a hablar como educador. Me parece muy bien que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura estén en un mismo lugar, en una misma casa. Perfecto. Porque la educación superior es el conocimiento, es la ciencia y es la cultura. Todas las cartas magnas de las universidades nacionales dicen que esas tres funciones son fundamentales. Y entonces es mucho más racional, está mucho más... ¿Por qué no lo hicieron el primer día? Eso, quisiera creer... Era una medida para el primer día de gobierno. Después vamos... Pero tuvieron 3 años para eso. Quisiera creer que detrás de las decisiones que tomó la dinámica de la política. Quisiera creer que aumentaron ministerios. Rosario, yo quisiera aumentaron ministerios. Te pido, quiero decir, la conflictividad social aumenta día a día. Es muy buena la decisión de unir esos 3 ministerios en uno. Menos mal igual que lo sacaron a trabajo. Lo único que quisiera decir es que ojalá detrás de las decisiones del presidente, hubiera alguna racionalidad que tiene que ver con pensar en las necesidades de la gente. Lo único que están demostrando es que se sientan y se encierran en oficinas con planillas de Excel y estamos viendo cómo despiden todos los días y cientos de trabajadores pierden sus puestos de trabajo. El viernes, sin ir más lejos, despidieron 600 trabajadores de agroindustria. Despiden 300 y pico de trabajadores de Telam. El presidente dijo 3 cosas que todos los argentinos no hay racionalidad de gestión. Con una franqueza que ningún presidente ha tenido excepto Alfonsín, desde que yo tengo uso de razón, que es, no se le puede mentir al pueblo y querer decir que la Argentina gasta más de lo que tiene y eso no va a pasar nada, porque si hiciéramos eso, lo paga el que menos tiene. Segunda cosa, hay que ir por el trabajo digno, no el 35% de trabajo en negro y de la economía en negro que dejaron todos los gobiernos que decían que sabían hacer las cosas. Y hay que ir por el trabajo. Ni que hablar, no toco la corrupción porque ya se los dije, eso es fenomenal. Pero que hay que ir por el trabajo. No. Y mirá acá. Tercero. ¿Qué ejemplo? No me dejan ni hablar, mire cómo está la mesa. Hablar. Les digo 2 cositas. Puedo, los invito a los 3. No, lo último que me gustaría... Gobernar es generar trabajo. Sí, así es. Y la inflación, dijo el presidente en campaña, no iba a ser un tema en su gobierno. Los trabajadores no iban a pagar ganancias. Nada de eso se pudo hacer en 3 años. Ojalá que lo puedan hacer pronto. Yo no soy kirchnerista, una sola cosa te digo. Discutían, estaban en la calle los trabajadores para que le saquen impuestos a las ganancias. Están en la calle porque no tienen trabajo, porque no les alcanza la plata. Acá hay que pensar primero en la gente. Claro. Es lo que no está haciendo el gobierno. Exactamente. Es lo que no está haciendo el gobierno. Primero en la gente y en los que, no solo en los que tienen trabajo en negro que quisieran tener en blanco, en los que quieren trabajar en los planes sociales. Y este es un consenso de todas las fuerzas políticas, porque ahora tratando de buscar los puntos en común, porque no venimos a hacer escándalos acá, sino a hablar honestamente. Todas las leyes que sancionamos estos años, es la primera vez en la historia política desde hace mucho, creo que es la primera vez en democracia, que todas las leyes que sancionamos no son las leyes de Macri. No hubiesen salido
sin el concurso de toda la fuerza política, porque el oficialismo... Bueno, eso está muy bien, Entonces, es lo que tienen que hacer las los leyes diputados. para el PYME, para el trabajo, todas tienen la firma de cada uno de nosotros. No han por tomado supuesto. una ¿Sabés lo sola que trabajé? decisión a favor de la gente. Entonces, ¿Sabés lo que trabajé para sacar la ley de la competencia? Diputados, les quiero agradecer la ¿Y a quién presencia. multaron hasta Están ahora? A tremendos. nadie. Les quiero agradecer la presencia a los Muchas tres. gracias. A En otro nadie. momento van a venir y charlaremos de todo lo que quieran. Han sido todos muy Bien. amables. Pero yo tengo que seguir con el programa y tengo otros invitados que están esperando.